Habíamos adelantado, hemos recibido al 2 veces ex primer ministro Pedro Cateriano. Señor Cateriano, buenas noches, bienvenido a RPP. Fernando. Ha acumulado detractores usted cada vez que ha pasado por la PCM y también por el Ministerio de Defensa y en otras funciones que ha cumplido en el Estado. Pero ninguna que se parezca a una situación tal que causa que la Presidenta de la República ordene a su primer ministro que interrumpa sus actividades oficiales en el extranjero para que regrese anticipadamente en el Perú. Una situación poco decorosa, ¿no? Vergonzosa, y creo que lo que correspondía era la renuncia. El Congreso no lo va a censurar porque tiene pánico de disparar la primera bala. Entonces va a tomar la decisión la Presidenta. Dicho sea de paso, que un primer ministro en un gobierno que por vez primera es presidido por una mujer trate de esa forma a una dama realmente es vergonzoso y condenable. Esto lo único que hace es acentuar la crisis política, Fernando. El Congreso impúdicamente, vergonzosamente encubre actos ilícitos, porque sencillamente parece que no tienen noción de lo que es el orden democrático y constitucional. Este gobierno de la presidenta Boluarte es inepto, improvisado, ha llevado al país a la recesión económica, pero ahora también está manchado por la corrupción. Entonces, la corrupción en este momento es la gran amenaza del sistema democrático. Y vemos que hay una lucha selectiva contra la corrupción. Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. ¿Una lucha por la parte de quién? ¿Del Ejecutivo, del Congreso o del sistema judicial? Por ejemplo, el fujimorismo en el Parlamento. Mantienen el criterio que Fujimori y Montesinos cometieron errores y no delitos. Y claro, teniendo en cuenta ese racionamiento jurídico, encubren denuncias de la Fiscalía de la Nación, por ejemplo, a Becerril. Acabamos de apreciar una entrevista a un congresista que se le imputa supuestamente haber escondido a Cerrón. Un partido político liderado por un prófugo de la justicia y acá no pasa nada. Impávidos, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y si a eso le sumamos lo que está ocurriendo ahora, el manejo de esta crisis ministerial, lo que está ocurriendo es que se está afectando la reputación internacional del país. Ya no solo hay una amenaza permanente al orden democrático y constitucional, sino que la corrupción está avanzando de una manera descontrolada. Y acá tenemos que reclamar a la Presidenta de la República que ponga orden, porque la primera obligación de la Presidenta de la República, de acuerdo a la Constitución, es cumplir y hacer cumplir la Constitución, es decir, defender el orden democrático y constitucional, y eso no ha estado ocurriendo. Y de otro lado, esta cohabitación política entre el gobierno y el Parlamento controlado por Vladimir Cerrón, Keiko Fujimori, Acuña y Luna, está llevando al abismo al país. Eso es lo que está pasando. Entonces, yo creo que hay que con firmeza rechazar y condenar esta clase de acciones gubernativas y legislativas, porque lo que estamos apreciando es un proceso acelerado de deterioro de la institucionalidad democrática en el país. Si a eso ya le sumamos también la crítica situación del Ministerio Público, es decir, de la Fiscalía de la Nación, que es una institución fundamental para la lucha contra la corrupción, evidentemente estamos ante una situación que causa vértigo, ¿no? Habría que añadir unas declaraciones hechas ayer en una larga entrevista en el Comercio por el señor Nelson Schack, diciendo que lo que reina en el Perú es la impunidad. ¿Cómo evalúa usted? Yo creo que lo que ha venido haciendo el Congreso es eso. A mis amigos todo, a mis enemigos la ley. Y que todo este teatro montado de la persecución política entre fujimoristas, apristas y demás compinches en el Congreso es eso, nada más que una estrategia
política teatral para confundir y evitar que la acción de la justicia prospere en el país. No hay democracia sin justicia. Y a los que reclamamos justicia y a los que denunciamos hechos ilícitos se nos acusa de ser odiadores. Ese ha sido el mensaje político del montesinismo durante años, por ejemplo, para enfrentar al señor Vargas Llosa. Y el tiempo le dio la razón al señor Vargas Llosa, como modestamente creo que me ha dado la razón en la mayor parte de los casos que he denunciado cuando fui diputado y cuando he sido opositor. Por otra parte, explíquenos, apelando a su experiencia del aparato del Estado y a su calidad de abogado, ¿qué sucede institucionalmente si renuncia el presidente del Consejo de Ministros o si es removido? Todos los ministros tienen que... Todos los ministros formulan renuncia al cargo, es decir, cae el gabinete en su integridad y el nuevo presidente del Consejo de Ministros propone a los nuevos ministros a la presidenta de la República en este caso. Es decir, hay una caída total del gabinete. ¿Podría proponer a los 18 que están en funciones? Podría proponer a los 18 que están en funciones, sí, lo podría hacer. Podría también pedir cambios. Y entrar con algunas personas de su confianza o de su... Algo que es elemental, es decir, si una persona además entra en este contexto tan grave, lo que quiere también es contar con personas de confianza, ¿no? Más aún teniendo en cuenta que la crisis política del país no es por los cambios de ministros. La alta rotación de ministros de Estado no ha solucionado los problemas de los ministros. El problema es la presidenta Boluarte, su carencia de liderazgo político, su inexperiencia gubernativa, su falta de reflejos para el accionar políticos. Ella se preparó para ser alcaldesa de Surquillo. Sí, y no fue elegida. Y no fue elegida. Sí. Y luego integró esta fórmula siendo abogada de confianza del señor Cerrón. Y formó parte del gabinete de Castillo. En los peores momentos guardó silencio. Y hoy día, esta presidenta que hace unos meses atacaba la minería legal en foros internacionales en Suiza, hoy día pretende vender la imagen de ser una defensora de las inversiones. Eso que trae como consecuencia, o que ha traído como consecuencia, la parálisis de las inversiones en el país. Comprendemos. Ahora, en esas circunstancias, ¿cuál es el perfil que correspondería al próximo primer ministro si fuera el caso del señor Otero Salvini? Si vamos a mencionar perfiles, pues, no. ¿Cuántos ministros hemos tenido ahora? Bueno, pero Fernando? En este caso estamos ante una crisis bien diagnosticada, una crisis bien y tres responsabilidades diferentes: reactivación económica, seguridad ciudadana y estabilidad institucional. Y lucha contra la corrupción, sí, Fernando. Sí, bueno. Acá el gran problema es la lucha contra la corrupción, la impunidad, el encubrimiento de los actos delictivos de este vergonzoso y condenable Congreso. Y la señora Boluarte, frente a esta conducta de los parlamentarios, guardó silencio. Y ahora su gobierno está manchado por la corrupción. Entonces la presidenta está llamada a enfrentar la corrupción. Y lo que está ocurriendo, Fernando, es que con estos exabruptos constitucionales del Congreso se pretende el control político del Ministerio Público y luego será el del Poder Judicial como en el pasado. Por esa razón hay que hacer entrar en razón a los parlamentarios. ¿O acaso nos hemos olvidado lo que significa la interferencia política y el control del Poder Judicial y del Ministerio Público? ¿Ya no se acuerdan de Blancanélida Colán, es decir, de estos personajes siniestros para la historia política del Perú? Entonces, tenemos que reclamar... Sí, no sé, ahora, ¿no es cierto? De todas maneras, eso tiene que desembocar en una persona que reúna todos estos requisitos. Bueno. El señor Carlos Anderson dice que él cree que va a ser oremos para que aparezca este San Martín de Porres. Oremos. Ya, usted no ve ninguna figura que... Yo repito lo que te acabo de mencionar, es decir, desde que accedió al poder el corrupto y golpista Castillo, ¿qué cosa es lo que hemos visto? ¿Y qué cosa ha imitado la presidenta Boluarte al golpista? Cambiar ministros.
Y vemos que eso no soluciona los problemas. Es un problema de respeto al orden democrático y constitucional. No es un juego de pongo este ministro y saco este ministro. De acuerdo, pero hay que nombrar. Hay que nombrar, obviamente, si no estaríamos ante un vacío de poder. Reglas democráticas que pasan por el tiempo. Y lamentablemente son las 8 de la noche. Muchas gracias por su presencia y sus explicaciones. Gracias a ustedes por su sintonía.